Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. Esta semana el día de hoy vamos a platicar sobre el derecho al medio ambiente. Vamos a platicar con una experta y dos expertos, también sobre constitucionalismo medioambiental. Y para eso tengo el gusto de presentar a Lina Muñoz Ávila, quien es abogada y doctora en Derecho. Ella es directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental y asesora de la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, en donde se desempeña como profesora de tiempo completo. Bienvenida, Lina. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. Igualmente. También presento a David García Zarubi, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con el título de especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México y con los grados de maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York y de maestro en Derechos Humanos también por el ITAM. Adicionalmente, realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Génova y es, bueno, ya magistrado pero por lo pronto se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta aquí en la Suprema Corte en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Un gusto. También tengo el gusto de presentar a Eduardo Aranda Martínez, también secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia de la ministra Piña Hernández. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho con la especialidad en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, el máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y el máster en Global Rule of Law de la Universidad de Génova. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Pues encantado de tenerles. Lina, me gustaría empezar la conversación contigo y nos contaras, pues, cuál es la problemática medioambiental que estamos padeciendo ahora, no solo en México, también en Colombia, sino en todo el mundo, y también sobre el tema del cambio climático. Si nos puedes dar una breve introducción. Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que es una pregunta muy importante porque nos interesa no solamente en la región de América Latina, sino en el mundo en general. Y seguramente la audiencia ha seguido que de manera muy reciente se han venido dando discusiones en algo que se conoce como la Conferencia de las Partes número 27 en Egipto. Y la ciudadanía se pregunta qué es lo que se está discutiendo allí. Y es los compromisos que los estados asumen frente a esta problemática que conocemos como el cambio climático, que no es nada distinto a aquellos cambios que se han venido dando a lo largo del tiempo en largos plazos temporales de las temperaturas y de los patrones climáticos. Pero lo que hay que considerar aquí es que ese cambio de la temperatura y de los patrones puede darse por causas diferentes. Puede ser por causa natural, porque, por ejemplo, el ciclo del Sol cambia y eso hace parte inherente del funcionamiento de nuestro planeta. Pero hay otra causa que es inducida, generada por nosotros los humanos. Y eso significa que desde más o menos el siglo XIX hay una serie de actividades humanas, que son actividades económicas, que vienen cambiando el clima y eso se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles, los que conocemos como el carbón, el petróleo o el gas. Cuando nosotros quemamos combustibles fósiles, esto genera unas emisiones de unos gases que se conocen como los gases de efecto invernadero. Y esos gases son una especie o actúan como una especie de manta, como una especie de teja que envuelve a la Tierra, que atrapan el calor del sol y eso hace que las temperaturas aumenten. Algunos ejemplos de estos gases son el dióxido de carbono o el metano, se producen en actividades económicas como la agricultura, como la ganadería o como la explotación de minerales o de petróleo. Estos proceden, por ejemplo, del uso de la gasolina cuando nosotros estamos conduciendo un coche o también se pueden liberar cuando usamos carbón para calentar un edificio en el caso de aquellos países que, por ejemplo, tienen estaciones. Y allí nosotros vemos que nuestras actividades cotidianas, la manera en la que nos relacionamos en nuestras ciudades, en el campo, en nuestros países, está aumentando de manera progresiva las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Y
Otro tipo de actividades que vemos tanto en las ciudades como en el campo son, por ejemplo, la deforestación, que puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura también son una fuente muy importante de emisiones de metanos, pero pensemos también que para producir energía, para la industria, el transporte, para los edificios, como lo venía mencionando, también se encuentran las principales emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el gran problema es que si esas emisiones siguen aumentando, vamos a ver una cantidad de efectos adversos tanto para la naturaleza como para los seres humanos. El cambio climático no solamente implica un aumento de la temperatura, el aumento de la temperatura es apenas una parte de esta historia, pero como el clima cambia y todo el sistema climático está conectado, pueden pasar otras situaciones que igualmente son adversas, como las sequías Claro. intensas, la escasez de agua, los incendios graves, el aumento del nivel del mar que puede hacer desaparecer a muchas poblaciones, las inundaciones. En Colombia en este momento estamos pasando por una temporada de lluvias debido al fenómeno de la niña que ha causado inundaciones con muchísima intensidad y afectaciones a casi a toda la población en el país, pero también vemos algunos otros ejemplos que son icónicos, que vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, como el deshielo de los polos, las tormentas, el periodo de huracanes con mayor Sin duda. intensidad y mayor frecuencia y la disminución de la biodiversidad. Pues, y frente a este fenómeno, bueno, el derecho tiene algunas respuestas, David. Tanto a nivel internacional, pues ya tenemos convenciones específicas dedicadas a esta, pero también las constituciones, y la Constitución mexicana no es una excepción. ¿Qué nos dice la Constitución mexicana sobre el derecho al medio ambiente? Y si ves, digamos, en Latinoamérica una tendencia también a constitucionalizar el tema. Sí, gracias Roberto por la pregunta, porque es muy importante, como nos dice Lina, el problema es global, es estructural, es transnacional. Entonces la solución que pueda dar el derecho pues requiere de las mayores herramientas que pueda tener y en ese sentido el constitucionalismo, y bien lo decías, un constitucionalismo latinoamericano se empieza a formar en función de ciertos principios sustantivos, procesales, competenciales, para dar cuerpo a alguna nueva estructura constitucional y en el caso de México, que participa de esta tendencia del constitucionalismo latinoamericano, pues podemos nosotros encontrar en el artículo cuarto de la Constitución un derecho humano al medio ambiente, que no se queda ahí, no es solamente la proclamación de un derecho humano, sino que también tiene un contenido donde se dice que quien haga un daño medioambiental o haga una afectación medioambiental tiene la obligación de repararlo. Entonces, parece que el reconocimiento del derecho humano en el artículo cuarto trae aparejado también una especie de remedio. Y esto no puede dejarse en aislado, tiene que relacionarse con el artículo 73 de la Constitución, donde se establece un sistema de competencias concurrentes. México es una federación y como lo decía Lina y lo exponía muy bien, el problema es global. Entonces las competencias se tienen que articular para poder dar una solución global y en ese sentido México tiene un sistema donde la federación es rectora, está obligada a emitir una ley general. Tenemos en el caso específico la Ley General de Equilibrio Ecológico y esto articula las distintas competencias. Ahora, no podemos olvidar que México tiene un parámetro de control constitucional a partir de la reforma de 2011 donde incorpora derechos humanos de fuente convencional. Entonces es importante también encontrar como parte del parámetro el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Sociales, Pacto de San Salvador y la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Y diría por último el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo muy importante que entró en vigor en México en marzo de 2021 y viene a ser este parámetro de control latinoamericano, donde algunos países ya lo han ratificado, ya forma parte de su derecho constitucional, y de México, donde se establecen una serie de principios de acceso a la justicia, de participación de las personas, de acceso a la información, y creo que junto con este parámetro internacional y el constitucional en concreto ya dan un andamiaje, un nuevo desarrollo institucional para decir que desde la Constitución mexicana y del constitucionalismo latinoamericano hay una solución a esta crisis planetaria del cambio climático y del daño al medio ambiente. De acuerdo. Y bueno, muy importante enfatizar el papel que puede jugar el derecho. También vamos a hablar del papel de los tribunales.
Eduardo, tú proyectaste junto con otras secretarias, estoy cuenta aquí en la Corte, en la ponencia, una sentencia muy, muy rica en contenido y ya nos adelantaba, David, que hay algunos principios sobre el derecho al medio ambiente que derivan del principio constitucional. Para dar una breve introducción, ¿cuáles son esos principios sustantivos y procedimentales a reserva de que lo desarrollemos en el programa? Sí, claro, bueno, como bien lo han señalado, existe ya como un desarrollo un poco más concreto respecto a ciertos principios que tienen o que tienen un mismo objetivo, que es la tutela del derecho humano del derecho humano al medio ambiente ante la actividad humana y el propio detrimento que se va dando del medio ambiental y del medio natural. Eh, Estos principios, por ejemplo, uno de los principios más importantes que se ha desarrollado y que juega un papel fundamental en el entendimiento y la protección del derecho humano como tal, es el principio precautorio, que va muy relacionado con este principio preventivo y que en términos muy generales implica una excepción a este principio de seguridad jurídica y que obliga tanto al Estado como a las personas en general a actuar necesariamente aún ante la falta de certeza para efecto de evitar los daños ambientales o los desequilibrios ecológicos que puedan darse. Y este principio precautorio me parece que es una piedra angular para poder, digamos, darle efectividad como tal a este derecho. Otro de los principios importantes, por ejemplo, es el principio de participación ciudadana, que ya lo mencionaba David. Eh, que parte de una premisa muy importante, que es la mejor manera de proteger el medio natural o el medio ambiente es dando o generando la participación de las personas. Al final de cuentas, somos nosotros mismos los principales interesados en la conservación del medio natural. Y de hecho, una de las composiciones del derecho humano como tal es entenderlo no solamente en términos de facultades y poderes, sino fundamentalmente en términos de obligaciones. Entonces, esta participación ciudadana se vuelve también una piedra angular en la protección del derecho humano y esto se traduce en una serie de subgarantías que también ya las mencionaba David, como el derecho a la información, Ujú. la necesidad de generar legitimaciones amplias para efecto de que las personas puedan acudir en defensa del medio ambiente. Y esto también no solo o presupone también un principio del Estado, un principio activo del Estado, en donde tiene que haber un principio de participación pública, en donde el Estado genere el entorno adecuado para que las personas puedan acudir en defensa de este derecho humano. Sin duda. Eh, y bueno, Creo que podremos andar sobre cada uno de estos principios. Creo que me interesaría resaltar por lo pronto esta última cosa que dijiste, que es la participación del Estado, digamos, una participación activa en la protección del medio ambiente. Pero antes de ir a esos principios, Lina, me gustaría que nos explicaras al auditorio cuáles las distintas visiones que hay sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Escuchamos de la antropocéntrica, de la biocéntrica, de la ecocéntrica. ¿Qué son estos términos? ¿Qué significan? ¿Y por qué es relevante para efectos de cuando empezamos a operar jurídicamente y proteger el derecho al medio ambiente? Muchas gracias. Yo creo que es importante aclararle a la audiencia que la naturaleza puede ser vista principalmente a través de tres paradigmas que han sido desarrollados ampliamente por la literatura, que es una discusión principalmente teórica y que en los últimos años ha venido permeando las constituciones y la jurisprudencia en el mundo y en América Latina. Una de esas concepciones es la del antropocentrismo, en donde el mismo nombre nos dice es el humano, la especie más importante dentro del planeta, es superior a los demás y además esta mirada promueve una visión que separa un poco la naturaleza de lo humano. Está basada de alguna manera en las religiones occidentales, en ciertas filosofías que están basadas en una cosmovisión greco-latina y que en buena parte son el fuente del derecho occidental vigente. Luego tenemos otro paradigma que es el biocéntrico, alrededor del cual se plantea una ética ambiental que reconoce que hay un valor intrínseco en otros seres que son distintos a los humanos. Y también podemos encontrar otro paradigma que es el del ecocentrismo, en donde el ecosistema es un ente holístico en sí mismo, tiene un valor por encima del valor de sus componentes individuales
incluso en la mayoría de los casos vale más. Entonces, es allí en donde se da una igualdad de importancia a los organismos vivos, a los organismos no vivos, y de esta teoría o de esta vertiente empezamos a hablar de un valor inherente a la naturaleza, no por su utilidad, y por eso empiezan a reclamarse un nuevo estatus como sujeto de derechos. Sin duda. Y hay constituciones en América Latina, ¿no? Que atribuyen derechos directamente a la naturaleza, como el caso de Ecuador, que es una de las constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano que también vale la pena reflexionar un poco más adelante. Por lo pronto, David, mencionaste en tu primera intervención el papel del derecho internacional de los derechos humanos, mencionaste la opinión consultiva, el acuerdo de Escazú. ¿Podrías ahondar en ese tema? ¿A dónde tenemos que ir quienes estamos interesados? Ya los mencionaste. ¿Y qué más, qué otras herramientas nos dan? ¿Por qué es importante? Sí, es muy importante el derecho internacional en este aspecto porque el problema es global, es transnacional. No es un problema típico de derecho constitucional que tiene que ver con la relación interna del gobierno con los ciudadanos o la forma en cómo se protege a los ciudadanos dentro de un espacio territorial. El problema del medio ambiente trasciende, es transnacional. De alguna manera, desde la teoría económica se dice es un problema de bien público. ¿Por qué? Porque nadie puede reclamar la titularidad del medio ambiente. No hay un país que pueda decir, mira, aquí esta parte del medio ambiente me corresponde a mí en exclusividad y puedo cerrar la puerta a otros países. Es un problema, es un bien público transnacional y como bien público tiene problemas de coordinación, Ujú. es decir, necesitas alguna parte que tenga específicamente el poder de coordinar a los demás para proteger a ese medio ambiente. Es como si fuera un parque público, ¿no? Es un parque público, si nadie lo cuida, si nadie coordina quién puede entrar, quién puede salir, cómo se tira la basura, pues esto va a tener un problema. A nivel internacional exactamente lo mismo. Entonces, como hay problemas de coordinación muy serios, se necesita toda una estructura de derecho internacional que permita coordinar a los países para darle una solución global. De ahí la importancia de estos tratados de derecho duro, porque también el problema con el medio ambiente es que tuvo una primera etapa donde era un derecho, un soft law, ¿no? Que Ujú. le llaman, que era una especie de declaraciones que sobre todo se hacían al interior de la ONU. Estoy pensando, por ejemplo, en la Declaración de Río, que tiene una serie de principios muy relevantes, pero que no podían tener ese valor vinculante de tratado internacional. Entonces, en este sentido es muy relevante el acuerdo de Escazú, como tú decías, porque el acuerdo de Escazú es un acuerdo que tiene el carácter de tratado internacional y no se limita a reconocer un derecho humano al medio ambiente, sino que da instrumentos muy prácticos para protegerlo. Entonces, por una parte, lo decía también Eduardo, muy bien, decía, hay distintas facetas, el de participación pública. El Estado no puede tener una posición pasiva, no sola, ni reactiva, tiene que tener una posición proactiva en generar las condiciones para proteger al medio ambiente. Entonces, esto es muy importante. En el convenio de Escazú se dice, hay un derecho a la información medioambiental que el Estado tiene que generar y poner a disposición de las personas para que las personas sepan en qué condiciones están y puedan ellos también defenderse. Hay un derecho a la participación pública, no solamente acceso a la información, sino también a la toma de decisiones. Y aquí diría, por ejemplo, la importancia de estos precedentes que relacionan esta parte con el derecho a la consulta previa en materia indígena. Hay una decisión, vamos a poner un ejemplo, hay una decisión de obra pública o de desarrollo de alguna infraestructura. Bueno, pues esa decisión es muy compleja, seguramente hay mucha información relevante y hay muchas decisiones administrativas que seguramente no involucran a todos los afectados. Entonces, este parámetro de control constitucional que viene de fuente internacional, lo que dice es, abre esa toma de decisiones, produce información, involucra a los participantes y toma la mejor decisión medioambiental, lo decía también Eduardo muy bien, con principios muy novedosos que a lo mejor en una visión clásica hubieran impedido hacer al Estado algo, ¿no? El principio precautorio. Entonces, mira, si hay incertidumbre, pues mejor vamos a prevalecer, a hacer prevalecer una situación de tutela. Entonces, creo que esto es muy importante que a nivel Claro. internacional tengan este tipo de instrumentos de coordinación. Pues sin duda pones sobre la mesa varios temas sobre los que seguiremos ahondando en los siguientes bloques. Es momento de hacer una primera pausa. Les recordamos a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con una experta y dos expertos sobre el derecho al medio ambiente, el constitucionalismo medioambiental. Eduardo, me gustaría retomar la conversación contigo y en tu primera intervención mencionaste la importancia de garantizar un acceso a la justicia para la justicialidad del derecho al medio ambiente y sobre todo pusiste, creo, el dedo en el renglón, que es interpretar ampliamente la legitimidad, por ejemplo, en el juicio de amparo. ¿A qué te referías con eso y cómo los tribunales lo pueden hacer? Claro, el tema es sumamente importante porque pasa por la pregunta básica de quién puede defender el derecho humano al medio ambiente. Partimos de esta premisa que nos da el principio de participación ciudadana, en donde la mejor herramienta o la mejor forma de protegerlo es propiciando esta participación por parte de los ciudadanos. Entonces, esta pregunta de ¿y realmente quién puede defenderlo? Trae una complejidad implícita, porque todos aquí hemos dicho de manera muy clara que el problema de la protección del medio ambiente y el daño ecológico es algo que es global, que nos importa absolutamente a todos. Y desde esa perspectiva resulta completamente válido afirmar que cualquier persona tiene interés en proteger el derecho humano al medio ambiente. Entonces, cualquier persona ante un daño, ante una actividad irregular del Estado, y de cualquier Estado en general, en principio, por supuesto que tiene interés para acudir a defender el medio ambiente. Sin embargo, la otra realidad es que nuestro sistema judicial no está diseñado para tener una legitimación tan amplia que pueda abarcar a absolutamente todos los seres humanos. Ya no solo hablamos de un estado o de una ciudad en concreto, ni siquiera de un país en concreto, sino puede ser un aspecto completamente internacional y que en parámetros de la protección del derecho está justificado. Pero desde el punto de vista práctico, la realidad es que tenemos que aceptar que nuestro sistema jurídico no está diseñado para ese tipo de cuestiones. Entonces, la pregunta de quién puede venir a defender el derecho humano me parece que tiene que plantearse en términos de un equilibrio entre el reconocimiento de la efectividad del derecho humano, porque esa no puede demeritarse, pero por otro lado, el reconocer la capacidad real que tienen nuestros tribunales de poder dar una respuesta efectiva a esto. Si no, también lo planteamos en términos prácticos, pues podemos hacer construcciones teóricas hermosas, pero realmente la protección efectiva puede digamos, estar en entredicho. Entonces, por ejemplo, un ejercicio muy importante que hizo la Corte fue encontrar este justo medio en los llamados servicios ambientales, que no es otra cosa más que nosotros nos relacionamos con el medio natural, con los ecosistemas, y de estos ecosistemas obtenemos un beneficio, ¿no? Estos beneficios son lo que en términos simples llamamos servicios ambientales. Entonces, ¿qué va a determinar o quién es el principal interesado en defender un determinado ecosistema, un bosque, un río, etcétera? Es la persona que directamente se beneficia de ese ecosistema en concreto, la persona que recibe agua potable de ese río, la persona que respira ese aire que está contaminado, la persona que acude a ese bosque para obtener una serie de beneficios. Entonces, son esas personas que obtienen beneficios directos de esos ecosistemas los primeros interesados en defender esos ecosistemas. No son los únicos, por supuesto que no son los únicos porque es un problema global, pero van a ser ellos los primeros vigilantes y los primeros interesados en acudir a la defensa. Y si lo planteamos en esos términos, es a ellos a los que tenemos que reconocerles en primer momento una legitimación amplia para tener unos primeros defensores de la naturaleza que redunden en una protección Claro. efectiva. Y tenemos buenos ejemplos en la Suprema Corte de ese ejercicio interpretativo, por fortuna. Creo que ya, digamos, estamos en una etapa en la que estos principios, como bien lo explicaste, pues ya son incorporados en nuestra jurisprudencia. Lina, en ese sentido me gustaría saber la experiencia colombiana. Tú eres profesora allá. ¿Qué retos se ha enfrentado la Corte Constitucional colombiana? Si tienes algún caso que te gustaría recomendarle a la audiencia y a nosotros también que estamos interesados en este tema desde un punto de vista del derecho comparado para los mexicanos y mexicanas. Por supuesto, creo que la Corte Constitucional de Colombia ha hecho un trabajo muy importante a la hora de interpretar la Constitución de 1991 y reconocer, garantizar e interpretar los derechos que están allí consagrados a la luz del derecho al ambiente sano. Si bien Colombia no cuenta con un tribunal ambiental especializado, la Corte sí se ha encargado de conocer de aquellas acciones constitucionales que pueden llegar a tener relación con asuntos ambientales en el marco de sus competencias, como lo es, por ejemplo, la acción de tutela o la acción de inconstitucionalidad.
en donde en diversos casos, tanto en situaciones particulares como en casos abstractos, ha decidido a la luz de las disposiciones constitucionales, pero ha decidido también a través del uso de la figura del bloque de constitucionalidad, trayendo aquellos tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Colombia al mismo nivel de la Constitución para poder aplicarlos en el caso en donde se afectan el derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, a la alimentación de las personas por causa de fenómenos o desastres naturales, por situaciones de degradación o de contaminación ambiental. Y asimismo la Corte ha hecho comparaciones entre distintas normas de rango legal frente al contenido y al articulado de la Constitución para decir si estas normas que pueden tener o no un carácter ambiental son compatibles con el texto de la Constitución en la medida que garantizan los derechos fundamentales o los derechos colectivos cuando se relacionan con cuestiones ambientales. La Corte Constitucional de Colombia falló un caso emblemático que le recomiendo a la audiencia que consulte, que es el caso de la sentencia del Río Atrato. Es una sentencia muy famosa porque es la primera vez en la que la Corte Constitucional hace referencia a los derechos de la naturaleza y allí reconoce al río Atrato como sujeto de derechos y reconoce que históricamente hubo una contaminación y una degradación al río por causa de la minería y los diferentes metales pesados que se utilizan para esta actividad económica. Así que por vía de tutela, la Corte señala también, invoca principios constitucionales ambientales como el principio de prevención y se refiere igualmente a la creación de un comité de guardianes del río que puedan hacer tutela efectiva de los derechos de la naturaleza. Bueno, esta intervención de Lina, David, me lleva a otra temática importantísima, creo yo, en el caso de la protección del medio ambiente, que es el tema de las reparaciones y del cumplimiento de esas reparaciones, ¿no? O sea, no es tan sencillo en algunas ocasiones reparar el daño al medio ambiente. ¿Qué retos le plantea a los tribunales? Y bueno, creo que pues con tu experiencia nos puedes dar muy buena opinión. No, claro, creo esa es una gran pregunta porque lo decía Eduardo muy bien y Lina, el tema de acceso a la justicia, pues implica reconstruir las categorías procesales de interés legítimo, Ujú. lo decías tú muy bien, incluso cambiar nuestra perspectiva del amparo, ya no como un instrumento de protección de derechos desde una perspectiva individual, lo decía Eduardo también, desde una perspectiva más bien global. ¿Quiénes pueden venir? Pues bueno, todos los que están beneficiados por esos servicios medioambientales. Entonces, esto te crea una arquitectura de apertura del acceso a la justicia y ahora el otro lado de la moneda, ¿no? Ujú. Si ya entraste y un tribunal puede resolver esta problemática medioambiental, pues la reparación también, entonces se tiene que reconfigurar para hacerse congruente con este problema colectivo. Y esto, la verdad es que sí ha dado una serie de problemas conceptuales, teóricos, procesales, porque muchas veces esa reparación no se va a poder realizar con los instrumentos que tenemos. El juicio de amparo, por ejemplo, pues es un juicio que está especializado en declarar la invalidez de actos o normas para desincorporarlas de la esfera jurídica del quejoso, o bien para obligar a la autoridad a hacer algo muy concreto en favor de ese quejoso. Pero cuando hablamos de medio ambiente es un problema estructural, ¿no? Entonces, yo creo que la Corte aquí ha dado algunos pasos importantes en ese sentido y lo que ha dicho es que el juicio de amparo, cuando es procedente en materia medioambiental, su reparación tiene que ser de una manera distinta y tiene que tender a la coordinación de autoridades competentes, especializadas, para generar un programa de remedios y de reparación medioambiental. Partamos de un problema que lo ha tratado Lina y Eduardo. Si hay un daño medioambiental ya no se puede recuperar fácilmente. Ujú. Digamos, cuando esto sucede, lo que mejor podemos hacer es que vengan las autoridades especializadas y nos den un plan para poder evitar menos daños y para poder tratar de reencauzar el tema del medio ambiente. Entonces, esto implica al menos dos aspectos. Uno, que la reparación va a ser un tema discrecional, donde no se puede decir este es el único remedio. Es un tema que se tiene que argumentar, se tiene que probar y requiere también la incorporación de autoridades que no necesariamente van a ser autoridades responsables, ¿no? Muchas veces en algunos amparos que han Claro. sido contra autoridades locales terminan cumpliendo la sentencia autoridades federales, ¿no? Entonces, estos son algunas como de las peculiaridades que hay por lo que se refiere a la reparación.
Sin duda, y también reconocer en algunas ocasiones los límites de los poderes judiciales y de la necesaria colaboración que tiene que haber entre autoridades para el cumplimiento de estas sentencias. Si me permiten regresar, Eduardo, a los principios, ya los mencionaste, me gustaría que habláramos un poco de la función ecológica de la propiedad, del principio pro terreno, principio pro natura, ahondáramos un poquito más para dejar algunas ideas, digamos, más específicas. Claro, bueno, ya mencionamos algunos de estos principios, entonces, por ejemplo, nos podemos enfocar en algunos otros que también tienen una importancia sustantiva, que es, por ejemplo, el principio indubio pro natura, que va muy relacionado con el principio precautorio, que es precisamente ante esta falta de certeza o seguridad de una afectación al medio ambiente, cuando no tenemos esa certeza, pero existe el riesgo como tal de poder afectarlo, pues la interpretación e inclusive la acción estatal tiene que ir tendente a la protección del derecho humano como tal. Por eso se dice en muchos aspectos en la doctrina que la protección del derecho humano puede plantearse en términos de una gestión de riesgos, ¿no? En donde no necesariamente tenemos que llegar al daño al medio ambiente, porque lo decía David, una vez que hay escenarios en donde una vez que llegamos a ese daño ya es porque es una situación irreversible. Entonces, la tendencia de la protección al medio ambiente es una tendencia de vigilancia y prevención. De ahí que se trate de una gestión de riesgos en donde sirve el principio precautorio para prevenirlos y el principio indubio pro natura para ejercer acciones aún ante la falta de certeza. Otro principio que es importante es el principio de no regresión, que bueno, es una vertiente del principio de progresividad, que en esto comparte el derecho humano al medio ambiente con estos derechos económicos, sociales y culturales, que establecen una obligación genérica del Estado de ir avanzando de manera constante en la protección del derecho humano en concreto. Y una vez que digamos que alcanza cierto grado de protección, ya no resulta válido, en principio, retroceder o dar un paso atrás sobre ese grado de protección, salvo que exista alguna justificación necesaria o imperiosa y que siempre estará a cargo del Estado demostrar el dar un paso hacia atrás, pero como una cuestión sumamente excepcional. Eh, digamos, evidentemente mencionabas la parte del derecho de propiedad. Digamos, está claro en nuestra Constitución que el derecho de propiedad no está planteado en términos individuales o individualistas, sino que está planteado en un término social y colectivo. Entonces, ahí es donde se inserta esta parte del derecho humano al medio ambiente con un aspecto colectivo y social, en donde la parte individual del derecho de propiedad cede y se justifica en términos colectivos. Entonces, aquí es donde se insertan una serie de derechos como el derecho a la consulta, la parte de la protección de la propiedad indígena que ha sido sumamente relevante y en donde la Corte ha emitido una serie de pronunciamientos que tienden a reconocer esta cosmovisión o esta nueva composición del derecho de propiedad en términos colectivos y en donde se inserta perfectamente el derecho humano al medio ambiente. Y creo que también muy relevante esto que mencionas al final, Eduardo, de las acciones colectivas y de la visión, de una visión distinta de la propiedad, no necesariamente individualista o solo pensada para quien es su titular, sino que también tiene ciertas limitaciones en beneficio del medio ambiente. Lina, antes de irnos a la pausa, me da tiempo de hacer una última pregunta y te quisiera conocer tu experiencia. Ya nos platicaste qué ha hecho la Corte Constitucional en Colombia. Me gustaría saber también desde las clínicas jurídicas, desde la sociedad civil, ¿qué te gustaría resaltar? ¿Cuáles han sido las necesidades o características que ha tenido esa sociedad civil para llevar ese tipo de asuntos ante la Corte Constitucional? Y si tienes una buena práctica, un consejo del que pudiéramos aprender. Muy importante esta pregunta porque yo creo que es preciso resaltar el rol que han cumplido las organizaciones de la sociedad civil en derechos humanos y en derechos ambientales, así como las clínicas jurídicas en la protección del ambiente sano, de los ecosistemas, de la biodiversidad. Y en este trabajo hemos hecho uso, y hablo en la primera persona del plural porque hago parte de una clínica jurídica, de las acciones que el marco jurídico nacional, tanto en Colombia como en muchos otros países de la región, existen para defender y para llevar causas públicas, como las acciones populares, haciendo uso de la legitimación por activa amplia y acudiendo ante los tribunales para exigir que no se apoye la realización de proyectos que pueden ser contaminantes, vulneradores de derechos humanos o que
tienen estándares o prácticas que van en contra de la legislación nacional. Asimismo, creo que las clínicas jurídicas y las organizaciones de la sociedad civil han sido claves para poder acompañar a las comunidades y a los grupos vulnerables, aquellos grupos de especial protección constitucional, para poder acompañarlos desde una perspectiva pedagógica y comunicacional, que yo considero que es uno de los elementos más importantes para defender derechos y es empoderar a los defensores y defensoras ambientales. Y aquí traigo a colación lo que mis colegas han señalado de manera muy precisa y es la importancia del acuerdo de Escazú no solamente respecto de los derechos procedimentales ambientales, sino para avanzar en la protección de quienes defienden los bosques, los ríos, las selvas y teniendo en cuenta además que tanto México como Colombia ocupan un lugar lamentable en las cifras de asesinatos a personas defensoras ambientales en América Latina. Han sido el primer y el segundo país con el mayor número de asesinatos y esta situación, pues, es una de las causas que también han acompañado los diferentes sectores sociales y que han incluso buscado que se capacite y que se fortalezca la justicia ambiental para que se generen entornos seguros y propicios en nuestros países y para que se generen medidas adecuadas de prevención o de judicialización de los delitos y de las agresiones en contra de estos grupos y personas. Gracias, Lina, me parece muy relevante. De hecho, esta temática la hemos tratado también, el papel de los defensores de derechos humanos y en específico las amenazas que sufren, no solo amenazas, sino daños en su persona e incluso para su vida, los defensores en temas medioambientales, por lo cual en otra ocasión lo hemos platicado y sí es uno de los temas sobre los que hay que poner mucha atención. En México, como ya bien decías, pues no es una situación halagadora, es una situación más bien preocupante. Nos tenemos que ir a una segunda pausa. Les recordamos que estamos platicando con una experta y dos expertos sobre el derecho al medio ambiente, sobre el constitucionalismo medioambiental, qué podemos hacer, abogados, abogadas, qué podemos hacer desde los tribunales constitucionales para su protección. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el derecho al medio ambiente. David, en este último bloque me gustaría hablar sobre las generaciones futuras, la solidaridad intergeneracional. Parece muy abstracto, pero también las propias sentencias de las cortes, de los tribunales constitucionales hacen referencia a ello. Hace poco tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que hace incluso referencia a las generaciones futuras, muy importante. Eh, ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál es el papel? ¿Por qué nos tenemos que preocupar por las generaciones futuras? Sí, es una pregunta muy relevante porque pareciera que nos hace cortocircuito pensar que una constitución del presente tendría que estarse preocupándose por los derechos en concreto de generaciones futuras, que es una pregunta muy clásica del constitucionalismo, ¿no? Si la generación presente puede vincular al futuro. Ahora esta matiz con el medio ambiente es no solo una generación presente se puede vincular al futuro, sino que tiene una especie de carácter garante de esos derechos de esas generaciones futuras. Yo diría que esto es así, que la tendencia es esto, pero es importante ver también que en medio de esa conclusión existe un cambio de concepción del medio ambiente, y tú lo has dicho en varias ocasiones, el constitucionalismo medioambiental. Ese constitucionalismo medioambiental que nos remonta a la primera participación de Lina, nos dice que nos estamos alejando de esta idea de que el ser humano es el centro de protección del derecho constitucional para decir que en su sustitución hay una visión holística del medio ambiente con los seres vivos. Entonces, si el constitucionalismo se va a centrar en proteger este objeto colectivo holístico, entonces la conclusión lógica necesaria es que por tanto las generaciones futuras están protegidas. Es decir, es un falso dilema pensar que esto es un juego de suma cero. Nosotros nos estamos limitando para proteger a generaciones futuras. No, esto es falso. Protegiendo las generaciones futuras nos protegemos a nosotros. Y en realidad lo que estamos protegiendo es esta visión holística. Como vía de consecuencia, las generaciones futuras están protegidas. Pero además creo que es importante entender también que las constituciones son estos instrumentos cooperativos que también son intergeneracionales. Y esto no es extraño para el constitucionalismo como teoría. Los derechos humanos están basados en una concepción de dignidad que trasciende las fronteras de los países y trasciende también la época en la que se realizan las constituciones. Entonces, esta idea de solidaridad intergeneracional creo que simplemente es
es el resultado de estos cambios de categorías conceptuales más básicas que nos alejan de esta idea individualista del siglo XIX, de esta idea antropocéntrica de las instituciones constitucionales y nos abren a esta idea más holística, más colectiva, más objetiva del medio ambiente. Y quiero recuperar, digamos, con lo que estás diciendo y otras cosas que has mencionado en el programa, David, has enfatizado el aspecto transnacional, por un lado, ¿no? Más allá de los territorios, porque este tema pues va más allá del territorio de un estado nacional. Y por otro lado, pues acá tenemos además en cuestión de tiempos, ¿no? ¿Qué generaciones tienen que estar pensadas desde el derecho constitucional como preocupación? Eh, Vamos a seguir, Lalo, con otra pregunta. Me gustaría, ¿quiénes son entonces esas generaciones futuras? ¿En quién estamos pensando? ¿Los que no han nacido, los que están por nacer, los que están haciendo en este momento? Y digamos, si hay alguna conceptualización ya, ¿podrías darnos la experiencia mexicana o es algo que se está trabajando y que seguimos pensando en los siguientes años? Sí, pues yo creería que este concepto es un concepto que se está construyendo a partir de este nuevo enfoque al cual nos está obligando la protección de este derecho, que tiene una configuración muy especial, muy específica y que obliga a esta serie de construcciones teóricas y prácticas para poder darle efectividad al derecho como tal. Entonces, me parece que este concepto de las generaciones futuras es un concepto que está en construcción. Eh, pero me parece que más allá de un concepto específico, me parece que lo más importante es este enfoque diferenciado que tiene que privilegiarse al momento de entender este tipo de conceptos. Y ya lo decía muy bien David y Lina, es decir, esto implica una recodificación de nuestra forma de pensar. No se trata de una cuestión clásica o tradicional del hombre frente al Estado a través de la protección de derechos básicos, sino aquí se trata de una interrelación del hombre con el hombre y su entorno natural. En la medida en que esta protección del hombre presente, de su entorno, del reconocimiento del valor intrínseco que tiene el medio natural, naturalmente hay una protección hacia el propio ser humano presente, pero también esto trasciende a la parte futura. Entonces me parece que más que un conflicto entre presente y futuro, más bien tiene que verse como un enfoque de colectividad, como un enfoque holístico, interinstitucional, en donde el beneficio actual, el reconocimiento de la importancia del entorno natural nos va a conducir necesariamente a la protección de las generaciones futuras. De acuerdo. Y bueno, Lina, sobre este tema de las generaciones futuras, aunque digamos ya los niños, niñas y adolescentes también es un tema importante, digamos, como un grupo en condición de vulnerabilidad y que también sufre o padece afectaciones específicas cuando el medio ambiente se daña. ¿Por qué pues es importante también tenerlos, digamos, en una consideración especial y qué reflexión te merece, digamos, esta preocupación? Muchas gracias. Esta pregunta es muy especial porque a veces nos centramos mucho en la discusión de los adultos y los niños, las niñas, los adolescentes tienen un grupo de derechos especiales, sus derechos son de carácter fundamental, al menos en la Constitución colombiana, y también hay una serie de tratados internacionales que reconocen unos estándares de protección. Y en esa medida, el derecho ambiental ha venido incorporando reflexiones entre los niños, las niñas y los adolescentes y el futuro planeta que les estamos dejando para las generaciones presentes y para aquellos niños que todavía no han nacido. Y yo quisiera traer a colación dos casos para que la audiencia pueda contextualizar un poco la discusión. Un caso es colombiano, es la sentencia que expidió la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que es muy conocido como el caso de las generaciones futuras contra el Ministerio de Ambiente de Colombia, en donde hubo 25 jóvenes demandantes, ellos tenían entre 7 y 26 años, presentaron una acción de tutela contra varias instancias del gobierno buscando que se proteja su derecho al ambiente sano, a la vida, a los alimentos, alegando que el cambio climático, junto con esa incapacidad del gobierno colombiano de reducir la deforestación y garantizar los compromisos internacionales, estaba amenazando sus derechos fundamentales. Y el resultado es que la Corte Suprema de Justicia en el 2018 les da la razón a los demandantes y dice definitivamente la deforestación en la Amazonía colombiana les está generando un perjuicio inminente
y grave a los niños, a los adolescentes y a los adultos y en general a todos los habitantes del territorio nacional por ese aumento incontrolado de emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera por la deforestación y en consecuencia se está vulnerando el principio de equidad intergeneracional y la solidaridad y en ese sentido da una serie de recomendaciones y de órdenes al Estado para que se ponga en situación de cumplimiento. Y esto, pues, también una de las cosas por la que este fallo es muy famoso es porque se declara a la Amazonía como sujeto de derechos, en línea de lo que veníamos conversando en el segundo bloque. Y ya para cerrar mi intervención, y a propósito de lo que tú mencionabas, Roberto, en la introducción a este tercer bloque, en el caso de Alemania, también hubo una sentencia del Tribunal Constitucional alemán en el año 2021, cuando se dijo que la ley nacional de cambio climático que se había proferido en el 2019 era poco ambiciosa y que esto hacía que la ley fuera inconstitucional. La sentencia es súper interesante, pero una de las razones por la que la traigo a colación en este momento es que la sentencia dice que la ley es inconstitucional, además, porque le está trasladando una carga climática de hacer reducciones dolorosas a las generaciones futuras. Entonces, vean ustedes cómo los jueces están empezando a traer ya, y digo empezando porque pues estos fallos son relativamente recientes, a incorporar argumentos de esta índole a la hora de tomar sus decisiones. Sin duda. Pues yo no tenía en el radar la sentencia de Colombia, pero me suena también parecida a al caso alemán en algunas cosas y bueno, pues será de consulta obligatoria para los que estamos interesados y las interesadas en este tema. Nos tenemos que ir a la última ronda de conclusiones y reflexiones finales. Tenemos todavía unos minutos. Empezamos contigo, David. ¿Qué quisieras decir como último mensaje, última Sí, opinión? gracias Roberto por la pregunta, porque creo que se han dicho cosas muy relevantes aquí y lo que yo diría es que apuntan a un cambio de concepción de constitucionalismo que estamos empezando a realizar. Lo decía muy bien Lina, los jueces y juezas están empezando, pero empezando en un sentido positivo, creando una especie de práctica y que yo diría es cosmopolita, es dialógica, es muy sentido cooperativo. Citamos precedentes de Alemania, de Colombia, de México, y esto parece que también abre la puerta a una nueva forma de hacer argumentación Ujú. constitucional. Estos principios a los que hacía referencia Eduardo, pues son principios que se van desarrollando por cada tribunal, por cada contexto, y los otros países se pueden beneficiar de esa experiencia. Entonces creo que este constitucionalismo medioambiental tiene una vocación cosmopolita, internacionalista, dialógica, que también nos va a modificar transversalmente cómo entendemos estas relaciones de las personas consigo mismas y con el medio ambiente. Y un último punto que también yo destacaría es la relación de este constitucionalismo medioambiental con la democracia, ¿no? La democracia también creo que se redimensiona porque ya no es este ámbito donde las políticas públicas de desarrollo económicas, de explotación de la propiedad, quedaban exentas al control judicial y ahora ya son objeto con esta nueva idea de un control más sustantivo para efectos de ver su daño con el medio ambiente. Claro, los jueces, las juezas tienen que ser cuidadosos en no sustituir a los procesos De democráticos acuerdo. que de acuerdo que tienen que ser los legítimos, pero creo que redimensiona mucho esta concepción democrática. Pues coincido contigo, David. Muchas gracias. Eduardo, es tu turno. Pues bueno, me parece que aquí se ha dicho varias veces, un tema sumamente interesante, actual y que presenta una serie de problemáticas por demás complejas. Me parece que en el caso de México, el constitucionalismo mexicano, el constitucionalismo medioambiental va avanzando, creo que va en una buena dirección, sin embargo queda muchísimo por hacer. Yo lo que diría es que me parece que eh, el gran reto que tienen los tribunales mexicanos es este cambio de enfoque en el entendimiento de la protección del derecho humano. Es decir, estamos hechos a estructuras muy clásicas, muy tradicionales,
que claramente no satisfacen ni justifican la protección del medio ambiente. Entonces, romper tanto con el esquema individualista de los derechos humanos como con el esquema procesal cerrado del juicio de amparo es fundamental para poder avanzar en la protección de este derecho, porque claramente, y lo hemos platicado a lo largo de este programa, las notas que presenta son sumamente particulares y que no dan cuenta de un juicio cerrado, de un juicio. Entonces, creo que cambiar este enfoque o esta forma de pensar el derecho, creo que es el principal reto que tenemos como jugadores. Sin duda, y creo que ahí, bueno, afortunadamente la Suprema Corte, que en el caso de México ha empezado a hacer su trabajo y pues a quienes nos escuchan recomendarles la lectura del caso La Laguna del Carpintero, que creo que es uno de los casos paradigmáticos en esta línea que tú mencionas, ¿no? Lina, por favor, tu conclusión, reflexión final. Es difícil cerrar luego de las intervenciones de Eduardo y de David, que creo que han sido muy completas. Yo coincido plenamente con lo que ellos señalaban. Tal vez un apunte final y para apuntar a alguna cuestión más específica, creo que es importante seguir fortaleciendo a nivel regional en América Latina y el Caribe, por ejemplo, a partir del proceso de implementación que ya empezó del Acuerdo de Escazú. México ya lo ratificó, en Colombia estamos próximos a ratificar. Yo creo que a partir de ahí hay que fortalecer la justicia ambiental especializada. Yo abogo por la creación de tribunales ambientales especializados en nuestros países y si no, al menos seguir avanzando de manera contundente hacia la especialización de los operadores de justicia en todos los niveles, ya que tener conocimientos concretos sobre la legislación ambiental, sobre los derechos ambientales, conocer esos procedimientos determinados en las causas ambientales va a permitir tener sentencias que sean mucho más atinadas y que sean más fáciles y más posibles, viables de implementar, que es uno de los grandes retos, al menos en Colombia, de lograr que las sentencias no se queden solamente en el papel, sino que logren sus cometidos, que consigan la defensa de la constitución ecológica, de las constituciones ambientales y, por supuesto, pues que sean un instrumento de cambio y de transformación hacia lo que hemos venido aquí conversando, de no solamente tener un planeta que ha sido heredado de nuestros abuelos, sino pensar más bien que tenemos un planeta prestado para nuestros hijos. Sin duda. Y bueno, dejas apuntado un tema importantísimo, la especialización y, en su caso, la creación de tribunales especializados en la temática, que bueno, tendremos que discutir en otro programa. Te agradezco mucho la idea. Y bueno, pues en lo personal ha sido un programa muy rico en contenido, he podido aprender y les agradezco mucho su participación. Les recuerdo a quienes nos escuchan que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.